Muy buenas tardes a todas las personas presentes en esta sesión académica de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, en que continuamos celebrando nuestros 150 años. También muy bienvenidas todas las personas por nuestras redes virtuales. Señor secretario, favor leer el orden del día. Gracias, señor presidente. Sesión académica Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 14 de septiembre de 2023. Orden del día. Primero, saludo al presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico Gabriel Carrasquilla Gutiérrez. Segundo, Requissiosis en Colombia durante el siglo XIX, una revisión histórica. Doctor Gerson Andrés Cuellar Sáenz, por invitación. Tercero, comentario de orden a cargo del académico Luis María Murillo Sarmiento. Cuarto, participación de los asistentes. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Tenemos alguna proposición? Sí, señor presidente. Proposición de duelo. La Academia Nacional de Medicina lamenta el sensible fallecimiento de su académico correspondiente, doctor Guido Chávez Montagno, ocurrido en la ciudad de Bogotá el 3 de septiembre. El doctor Guido Chávez, nacido en Palmira, Valle, el 25 de abril de 1936, doctor en Medicina y Ciencias y Cirugía de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, especialista en enfermedades del tórax, Hospital Bernaza, en Epidemiología de la Tuberculosis, magíster en Salud Pública, máster en Dirección Universitaria en la Universidad de los Andes. Incursionó como médico salubrista y epidemiólogo en algunos clubes rotarios. Presidió el Club Rotario de Bogotá, fundó y presidió el Club Rotario Bogotá Centro Histórico. Recibió reconocimientos y condecoraciones, entre ellas la de los rotarios Paul Harris, placas por su labor y espíritu de colaboración y servicio. Reconocimiento rotario por 25 años de servicio a la comunidad. Además de la Orden Lorencita Villegas de Santos, hijo ilustre de la ciudad de Popayán, llaves de la ciudad de Sincelejo, reconocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social por 50 años en el Programa Nacional de Control de Tuberculosis. Hizo importantes aportes al control de la tuberculosis desde la Liga Antituberculosa Colombiana y de Enfermedades Respiratorias LAC, que presidió desde 2004 hasta el 2019. Se desempeñó también como jefe de la Unidad Móvil Ferroviaria de la campaña contra la tuberculosis, jefe de pediatría del Hospital San Rafael de Girardot, coordinador del programa de control de tuberculosis en Cundinamarca, miembro de sociedades científicas nacionales y extranjeras, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Argentina, representante de Colombia ante la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias para América Latina. Se posesionó como miembro correspondiente de esta academia el 17 de junio de 2021. Su trabajo de ingreso fue Modelo Educativo para fortalecer la estrategia fin a la tuberculosis. La Junta Directiva lamenta su fallecimiento, hace llegar a su familia su más sentido pésame y en su memoria el bastón de oro en honor a una vida. Bogotá, septiembre 14 de 2023. Gabriel Carrasquilla Gutiérrez, presidente. Gustavo Landazábal Bernal, secretario general. Está leída la proposición de duelo, señor presidente. Gracias. Vamos a guardar un minuto de silencio en honor del doctor Guido Chávez. Gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a esta sesión académica de nuestra Academia Nacional de Medicina, y hoy tenemos un invitado especial para esta sesión, con un tema especial también para esta sesión. Es una sesión refrescante, además, porque el doctor Gerson Andrés Cuellar, esta fue su tesis en la Universidad Nacional, pero digo refrescante porque tenemos un invitado muy joven, que no es la costumbre y lo usual aquí en la academia, de manera que muy bienvenido, doctor Gerson Andrés, y también fue por invitación de su profesor, el académico Álvaro Facchini, que además también es uno de los académicos más jóvenes que tenemos en la academia, de manera que es
una sesión muy refrescante sobre un tema muy interesante. Yo creo que algunos de nosotros pudimos haber visto tifo exantemático en el pasado, pero ya casi no se ve. Recuerden que el tifo es transmitido por la pulga o el piojo y pues estaba muy relacionado con el desaseo y las condiciones de mucha pobreza. De manera que el doctor Gerson nos trae hoy un recuento de lo que fue la ricketsiosis, que una de sus enfermedades características era el tifus, y que tuvimos aquí, que todavía se reportan en algunos países de Latinoamérica, pero nos va a traer una revisión histórica de lo que fueron las ricketsiosis en el siglo XX. Pero tenemos otro motivo también de grato en nuestra sesión de hoy, porque nos acompaña un miembro correspondiente extranjero, que es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España, que es el doctor Francisco López Muñoz. De manera que muy bienvenido, doctor López, que es nuestro académico correspondiente y es académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España, y muy grato de que pueda estar hoy en nuestra sesión académica, de manera que esos son los motivos que nos unen hoy para celebrar esta sesión académica. Muy bienvenido, doctor Gerson. El comentarista va a ser el doctor académico Luis Murillo, que va a tener también un aporte bien importante a estos componentes históricos de la medicina que para nuestra academia son tan importantes. De manera que muy bienvenidos y sigamos con el orden del día, señor secretario. Gracias, señor presidente. Segundo, ricketsiosis en Colombia durante el siglo XX, una revisión histórica. Doctor Gerson Andrés Cuellar Sáenz. El doctor Gerson Andrés Cuellar Sáenz, de profesión médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, becario del Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante auxiliar del proyecto de innovación pedagógica, joven investigador vinculado al Grupo de Investigación de Parasitología Veterinaria A1 de MinCiencias. Ha recibido la distinción del primer puesto galardón veterinario estudiantil otorgado por la empresa Gabrica a los mejores trabajos de grado en la categoría Revisión de la Literatura. Tiene publicaciones al ser redactor en artículos en veterinariadigital.com, escritor de cuentos, poesía y reseñas publicadas en el blog WordPress, redactor en Salud Animal, y es el primer autor del trabajo Ricketsiosis en Colombia durante el siglo XX, una revisión histórica. Doctor Gerson Andrés, estamos muy atentos a escuchar su presentación en esta sesión académica. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Inicialmente un saludo muy especial y por supuesto un agradecimiento a la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, al presidente doctor Gabriel Carrasquilla, al señor vicepresidente doctor David Vázquez, al señor canciller doctor Zoilo Cuellar, al señor secretario doctor Gustavo Landazábal, al señor tesorero, doctor Michel Faisal, y por supuesto al señor comentarista al día de hoy, al doctor y académico Luis María Murillo, y me permito agradecer también al doctor Álvaro Facchini por gestionar esta invitación. Para mí, como médico veterinario, es todo un honor poder estar aquí, que abran las puertas de esta academia distinguida y prestigiosa a lo largo de la historia, y de mi parte es un gusto completo poder compartir parte del trabajo que fue producto de mi pregrado, de mi trabajo de grado y que afortunadamente junto a los demás autores logramos publicar en una revista, y la idea es compartirles todo ese trayecto de lo que significó este trabajo. Entonces, pues en la sesión académica del día de hoy voy a presentar el trabajo sobre ricketsiosis en Colombia durante el siglo XX, una revisión histórica. Yo soy Gerson Andrés Cuellar Sáenz, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, pues como comentaba inicialmente, este trabajo fue parte de mi trabajo de grado. Asimismo, se logró obtener una publicación en una revista internacional de este trabajo, que es lo que vemos aquí en este momento en pantalla.
publicado en la revista Ticks and Tick-Borne Diseases. Realmente es una publicación muy reciente de este año. A quienes estén interesados en leerla en detalle, en la parte derecha inferior hay un código QR. Quienes están conectados de forma virtual también pueden acceder a él. Entonces, pues, los autores que hicimos parte de este trabajo, en primera medida, pues mi persona, que soy médico veterinario, como se ha mencionado, pertenezco al grupo de investigación parasitología veterinaria y fui joven investigador del Ministerio de Ciencias en el mismo grupo. Por otro lado, el doctor Álvaro Facchini Martínez, quien es médico, tiene maestría y doctorado y actualmente está vinculado al servicio de infectología en el Hospital Militar Central y a los servicios y asesorías en infectología SAI. Por otro lado, el doctor Alejandro Ramírez Hernández, médico veterinario, también cuenta con maestría y doctorado. Actualmente es profesor asociado en la Universidad de La Salle y pertenece a los grupos de investigación Parasitología Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia y al grupo de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de La Salle. Y finalmente, el doctor Jesús Alfredo Cortés Vecino, también médico veterinario con maestría y doctorado y actualmente profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y líder del grupo de investigación Parasitología Veterinaria de la misma universidad. Inicialmente, pues también agradecer a todos ellos que están aquí presentes y les agradezco por eso también. Para mí ha sido todo un honor conocerlos, compartir y por supuesto aprender de ellos y de toda su experiencia y su trabajo para que esto fuera posible. Entonces, inicialmente a nivel del contenido, lo que se va a observar el día de hoy, lo que se propone para esta conferencia es inicialmente hay que hablar qué son las rickettsiosis, partir de este punto básico realmente. En segundo lugar, abordar algunos estudios del siglo XXI, es decir, plantear en qué situación estamos en este momento y por qué revisar el pasado, cuál es la importancia de ir hacia atrás en la historia para obtener información. Por otro lado, pues para poder hacer eso vamos a abordar cómo se construyó este trabajo, cómo fue ese paso a paso, cómo se dio, cómo se gestó todo este proyecto. Y finalmente, qué resultados logramos obtener de este proyecto de investigación y finalmente algunas conclusiones y perspectivas que vamos a conversar. Entonces, inicialmente, pues hay que partir del punto de rickettsiosis. Cómo se definen y qué tipos de enfermedades son, porque realmente son un grupo de enfermedades. Entonces, pues en su definición básica, las rickettsiosis son un grupo de enfermedades zoonóticas, en primera medida, cuyo agente etiológico o causal son bacterias patógenas de la familia de las rickettsias, principalmente con dos géneros de importancia, Rickettsia y Orientia. En el caso de hoy vamos a hablar principalmente de lo que compete al género Rickettsia. Cabe resaltar también que estas enfermedades se caracterizan, todas ellas, porque son transmitidas por lo que se denominan artrópodos que actúan como vectores. Y dichos artrópodos vectores son como los que vemos en las imágenes, tales como garrapatas, piojos, pulgas o ácaros. Todos ellos pueden transmitir estas enfermedades. Asimismo, pues actualmente las rickettsiosis se han clasificado de diferentes maneras, pero una clasificación práctica es esta que se propone. Por un lado, se habla de lo que se denomina clásicamente el grupo del tifo, en el cual pertenecen dos categorías. La primera de ellas, el tifo murino, causado por la especie Rickettsia typhi, y a su vez transmitido por pulgas. Por otro lado, el tifo epidémico, causado por la especie Rickettsia prowazekii, principalmente transmitido por piojos. Por otro lado, tenemos otro grupo muy importante, ¿sí? A nivel epidemiológico, clínico y demás, llamado el grupo de las fiebres manchadas. Dentro de este grupo, una especie muy importante a lo largo de la historia y actualmente todavía, denominada Rickettsia rickettsii. Esta, pues, como se ha sabido a lo largo de la historia, su primer nombre fue definido como la fiebre de Tobia, aquí en Colombia por el doctor Luis Patiño Camargo, y es la misma enfermedad que en Estados Unidos se ha denominado fiebre manchada de las montañas rocosas. Este grupo de las fiebres manchadas principalmente asociado y de Rickettsia rickettsii muy íntimamente relacionado con garrapatas. Finalmente, el grupo transicional, un poco más moderno, un poco más reciente, también se está trabajando en estudiar su importancia clínica y epidemiológica relacionado con las especies Rickettsia felis y Rickettsia acari. Entonces, pues, teniendo en cuenta este grupo de enfermedades que ya hemos abordado y definido, hay que tener en cuenta el impacto. ¿Cuál es el impacto de estas enfermedades? Entonces, en primer lugar, se consideran enfermedades emergentes o reemergentes dependiendo la región y el país del cual se esté hablando en un dado caso. Esta imagen que vemos acá pues es muy importante, muy reciente porque básicamente contempla
todos esos factores que están incidiendo hoy en día en enfermedades emergentes y reemergentes, en su aparición, ¿sí? En su distribución, tales como actividades relacionadas muy estrechamente con comportamientos humanos y actividades humanas tales como la urbanización, la globalización, la migración o los conflictos. Y por otro lado, sin dudas, no se puede ignorar, y en medicina veterinaria se trabaja bastante, la relación que hay entre los seres humanos y los animales, ya sean de tipo animales domésticos, animales mascotas, animales de producción o, muy importante hoy en día, recientemente, la investigación en animales silvestres. Todo este conjunto de factores que se tienen que tener en cuenta inciden directamente en el impacto de enfermedades emergentes o reemergentes hoy en día. Por otro lado, también cabe resaltar que este grupo de rickettsiosis lastimosamente se han diagnosticado erróneamente bajo el paraguas de lo que se denominan las enfermedades febriles, sobre todo las más comunes, muy conocidas también como el dengue, la malaria, u otras infecciones febriles que son de curso agudo. Lastimosamente, a lo largo de la historia fueron muy confundidas y hoy en día también es un reto diagnóstico. Entonces, ya definiendo esto, vamos a hablar de rickettsiosis en Colombia, y es importante partir de un punto actual, del punto en el presente en el que estamos, hablando sobre algunos estudios del siglo XXI. Los estudios que se han hecho en este siglo definitivamente son muchos, y la idea de esta presentación no es abarcarlos todos, sería muy difícil. Sin embargo, sí quería resaltar algunos de los trabajos que se han realizado, y muchos de ellos realizados o donde han participado mis maestros y los profesores que me acompañaron en este trabajo. Entonces, de estos estudios en el siglo XXI, definitivamente uno que sirvió de base para gestar este trabajo fue la publicación del doctor Álvaro Facchini, Carlos Botero y Marilyn Hidalgo, quienes publicaron en el 2016 un trabajo que rescató todos aquellos aportes realizados por el doctor Luis Patiño Camargo, quien es muy conocido aquí en la academia, una figura muy representativa en la historia de la academia. El doctor Patiño Camargo realizó innumerables aportes durante varias décadas en el conocimiento de estas enfermedades, y este trabajo es muy importante porque busca resaltar ese legado. En esta diapositiva está incluido en el siglo XXI porque además esta publicación, para quienes la consulten, se van a dar cuenta que además de los aportes del doctor Patiño Camargo, también hizo una revisión hasta esta fecha de los trabajos que se habían publicado en el siglo XXI sobre rickettsiosis en Colombia en diferentes regiones. Entonces, definitivamente, uno de los trabajos más importantes es la tesis de grado del doctor Luis Patiño Camargo, denominada El tifo negro exantemático en Bogotá, un trabajo realmente admirable, exhaustivo, ya que lo realizó a lo largo de 5 años. Y como vemos en esta fotografía, el doctor Luis Patiño Camargo a temprana edad pues hizo un trabajo magnífico que sentó las bases de la rickettsiosis en Colombia, y que es un trabajo que hoy en día, ya habiendo cumplido más de 100 años exactamente, sigue siendo un trabajo vigente y de consulta permanente, tanto por su profundidad como por todos aquellos aportes que realizó allí. Entonces, pues, sinceramente, gran parte de este trabajo realizado de mi parte y de mis tutores es también un homenaje al doctor Luis Patiño Camargo y otros investigadores que estudiaron estas enfermedades. Entonces, los trabajos del siglo XXI, como les he mencionado, aquí no se pueden abarcar todos, hay trabajos desde el 2001, siendo rigurosos con el tiempo, pero quería resaltar algunos de ellos. En el año 2013 se publicó un trabajo sobre detección molecular de Rickettsia felis en diferentes especies de pulgas en el departamento de Caldas, donde participaron los demás coautores de este trabajo. Entonces, pues, estos son unos trabajos muy bellos porque permiten implementar algo que es muy necesario hoy en día, y es el trabajo interdisciplinar, la participación de diferentes profesionales interesados en enfermedades infecciosas para contribuir con su conocimiento actual. Por otro lado, en el año 2015 se realizó un trabajo sobre Rickettsia rickettsii en garrapatas Amblyomma patinoide aquí en Colombia, liderado por el doctor Álvaro Facchini. Posteriormente, nuevamente en Villeta, Cundinamarca, se realizó un trabajo de detección molecular de diferentes especies de Rickettsia, muy cercano aquí a Bogotá, en el mismo departamento, que sentó bases importantes para lo que se conoce hoy en día en esta región. Un año después, un trabajo sobre el grupo de las fiebres manchadas. Estas rickettsiosis se evaluaron a nivel epidemiológico nuevamente aquí en Villeta, Cundinamarca. Entonces, pues, como ya lo podemos notar, hay un grupo de investigadores colombianos muy interesados con un trabajo permanente en este grupo de enfermedades que, como vamos a ver más adelante en la presentación, afecta a cierto número de personas con ciertos factores de riesgo, por lo cual es muy importante conocer su estado hoy en día.
Por último, un trabajo mucho más reciente del 2020, en el que se trabajaron diferentes especies de rickettsia, específicamente en pulgas, en el departamento de Caldas. Entonces, en el siglo XXI realmente se han abordado diferentes departamentos en el país, se ha estudiado, se ha intentado abarcar la mayor parte del territorio para saber qué está pasando con ellas en este siglo. Sin embargo, todavía hay muchos vacíos de información. Entonces, teniendo en cuenta el panorama del siglo XXI, algo que permitió gestar el trabajo fue qué pasó en el siglo XX en Colombia con estas enfermedades. Anteriormente se conocían trabajos, especialmente de la década del 40, ¿sí? Del 30 y del 40 realmente, pero más allá de esas dos décadas, ¿qué pasó en el siglo XX en Colombia sobre estas enfermedades? Entonces partimos de ahí para poder averiguar. Inicialmente, pues se puede uno preguntar, bueno, si ya entendemos qué está pasando en el presente, ¿por qué revisar el pasado? ¿Por qué es importante? Entonces, el doctor John Arrizabalaga realizó en una publicación una frase muy bella que dice: el estudio de las enfermedades en las sociedades del pasado, además de su interés intrínseco, suministra claves que permiten una mejor comprensión de las actuales reacciones sociales ante la enfermedad e iluminan la búsqueda de respuestas eficaces frente a ella. Entonces, este médico historiador, pues, con esta frase nos permite entender que la importancia de viajar al pasado es poder encontrar información que nos sirva para el presente y afrontar y estudiar de mejor manera las enfermedades hoy en día. Entonces, inicialmente, pues quiero partir de algo, y es cierto análisis sociohistórico que se puede hacer de las enfermedades, más allá de otros aspectos clínicos y epidemiológicos que pueden caber también. Este trabajo del año 56 del padre de la sociología en Colombia, el doctor Orlando Falsborda, pues dio muchas luces en ese momento, porque básicamente a él le encargaron, le dijeron, tiene que estudiar en qué condiciones están viviendo las personas campesinas, cómo son sus viviendas, cómo es una vivienda rural en Colombia. Él en este trabajo hace un análisis de esas viviendas y gracias a este trabajo hoy en día podemos hacer cierta comparación con lo que pueden significar la rickettsiosis hoy en día e incluso, obviamente, lo que significaron estas enfermedades en el pasado. Entonces, pues, él plantea ciertos comentarios que me parecieron importantes traer el día de hoy. Por un lado, él menciona, los campesinos viven en casas sin baño, sin sanitarios, sin agua, sin luz, con pisos de tierra, muros de adobe y bareque y techos de paja. Entonces, pues, en este trabajo realmente, comparándolo con esta fotografía de Hernán Díaz del 60, una casa abandonada en Boyacá, podemos entender en qué condiciones vivían las personas rurales en Colombia en el siglo XX. Cuando uno mira las estadísticas de qué significaba esa población del país, en la mitad del siglo XX uno entendía que realmente las personas que vivían en ambientes rurales eran la mayoría de habitantes del territorio nacional. Entonces, pues esto ya nos permite y nos da ciertas luces sobre lo que significaban estas enfermedades en poblaciones de este tipo. Entonces, pues estas fotografías también traen información sobre cómo vivían ciertas comunidades a niveles de ranchos, a niveles de viviendas familiares en los ambientes rurales, como he mencionado y como lo mencionó el doctor Orlando Falsborda en esa obra y en esta obra también muy importante para el país, Campesinos de los Andes. Pues realmente él dice, en un censo en las viviendas que se realizó en el año 51, como he mencionado, el 98% no tenía baño, el 89% no tenía sanitario, el 93% no tenían agua y el 96% no tenían luz eléctrica. Entonces, básicamente, no tenían servicios básicos y mucho más difícil todavía que tuvieran servicios de salud cercanos o que tuvieran condiciones sanitarias e higiénicas aceptables. Esta fotografía que vemos acá es una comunidad de personas de mercaderes que habitaban las plazas de mercado aquí en Bogotá en la década del 70, entonces pues ya estamos un poco adelantados incluso en el tiempo. Si retrocedemos a décadas más atrás vamos a entender que las condiciones eran todavía más difíciles en el país. Nuevamente fotografías de Vicky Ospina del 70 sobre campesinos que vivían aquí en Bogotá, sobre las condiciones en las que vivían, que lo podemos observar a través de sus costumbres, de sus ropas, de sus trabajos. Y una anécdota muy curiosa que menciona Orlando Falsborda en su obra es que dice, cabe recordar aquí el proceso que han tenido las letrinas, los sanitarios, en muchos lugares del país. Los campesinos se quejan de que transmiten enfermedades como el tifo. Entonces, quería traer a colación esta frase porque realmente cuando uno observa hoy en día esta relación entre letrinas y sanidad de este tipo, de sanidad de aguas con el tifo, pues hoy en día no tiene mucha relación.
pero la quería traer a colación porque estamos hablando de una obra del 52 y nos da a entender que las personas, tanto en ciudades como en ambientes rurales, ya entendían que era el tifo, ya habían escuchado el tifo y hablaban sobre él en su cotidianidad, y pues esto es reflejado, por ejemplo, en que las personas del campo se negaban a instalar letrinas porque las consideraban que eran algo que generaba desaseo incluso. Y por supuesto, algo que se tiene que resaltar y está estrechamente relacionado con este grupo de enfermedades y se sabe hoy en día es la convivencia permanente con los animales. Entonces, pues, como mencionaba Orlando Falsborda en el mismo trabajo, en muchos lugares hay hacinamiento, promiscuidad y vida común con los animales. Él menciona que incluso pues, los animales era totalmente normal que vivieran dentro de las casas de las personas ante situaciones extremas de clima. Entonces, era una convivencia estrecha entre muchas personas, muchos animales, en un ambiente que era el cóctel perfecto para el desarrollo de esta y de múltiples enfermedades en la época. Y por supuesto quería traer también a colación la magnífica historia del Hospital San Juan de Dios, hoy que atraviesa una situación muy difícil. En esta fotografía de Gumersindio Cuellar del 30, un gran fotógrafo colombiano, él hace fotografías del San Juan de Dios cuando estaba en auge. La traigo a colación porque muchos de los trabajos que encontramos y que realizó el doctor Patiño Camargo y demás médicos colombianos se realizaron aquí, se realizaron en las instalaciones del San Juan de Dios, hoy por hoy con una situación bastante difícil. Como podemos ver en esta fotografía del 40, el hospital era muy activo, era uno de los centros principales médicos a nivel nacional, tanto por lo que se hacía a nivel profesional como a nivel académico. A quienes quieren profundizar en la historia del San Juan de Dios, esta obra de María Elvira Escayón lo hace de forma muy exhaustiva a través de fotografías y narraciones de lo que ha sido la historia del San Juan de Dios para el país. Y por supuesto otras instituciones de importancia a lo largo del siglo XX en Colombia, como el Hospital San José. Entonces esta fotografía final también la quería incluir porque nos permite abordar y entender visualmente cómo era la Bogotá y las ciudades del siglo XX en Colombia. Vemos una institución relativamente nueva, pero habitantes que caminaban por las calles de la ciudad descalzos, con ropas en mal estado de higiene, etcétera, que nos dan un panorama muy claro sobre cómo vivían las personas. Entonces, considerando estos aspectos que les he mostrado, ya hablando de estas enfermedades específicamente, cuando se abordan los estudios que se hicieron en el siglo XX en Colombia, encontramos que, como les mencioné, la mayoría de ellos se realizaron en las décadas del 20, del 30 y del 40, especialmente sobre clínica, laboratorio y epidemiología. Pero entonces, aparte de estas décadas, nosotros nos preguntábamos qué pasó en el 50, en el 60, en el 70, qué pasó en el resto del siglo. Entonces realmente entendimos y se tenía antes de este trabajo que al parecer había lo que se denomina un silencio epidemiológico. ¿Sí? Si en este momento estamos hablando que en el siglo XXI son enfermedades que existen, que están circulando, que se están investigando y trabajando, ¿qué pasó durante tantas décadas en el siglo pasado? Entonces, pues básicamente podemos entender que fue cierto descuido del abordaje de estas enfermedades a nivel de las autoridades en salud pública. Entonces, por lo tanto, pues entendimos que había una falta de datos sobre la riqueciosis durante el siglo XX, que incluían datos como distribución geográfica de los casos, las medidas de ocurrencia que logramos evaluar como morbilidad, mortalidad y tasas de letalidad y los vectores involucrados en cada uno de los casos hasta donde fue posible. Entonces, pues en esta parte quería traer a colación cómo se construyó este trabajo, esta revisión histórica. Entonces, pues inicialmente, por supuesto, estamos en una era moderna de fácil acceso a la información, consultando recursos bibliográficos digitales, bases de datos como las que vemos aquí. Sin embargo, estamos hablando de reportes e información de hace 100 años. Entonces, pues de ahí, primer reto, encontrar la información digitalizada. Muy poca de esa información estaba digitalizada, entonces ahí pasamos a un segundo plano de revisión física y manual de muchos documentos. Por supuesto, aquí en la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, gran parte de la obra que logramos encontrar, de los casos, de los reportes que trabajamos, se dieron aquí y pues nuevamente mi agradecimiento especial a la Academia Nacional de Medicina por abrirme las puertas de su biblioteca y permitir rescatar esas tesis de hace casi 100 años que permanecían ahí guardadas y que tenían muchísima información para aportar hoy en día. Por otro lado, también se recurrió a las publicaciones físicas guardadas en los repositorios, hemerotecas y bibliotecas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Salud.
y por supuesto hemeroteca y bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia, junto a otras como Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca Luis Ángel Arango y demás. Y aquí también cabe destacar algún comentario importante. Muchos de estos trabajos lastimosamente permanecen en unas condiciones que no deberían estar, entonces realmente es información muy valiosa que está en riesgo de desaparecer por las condiciones en las que lastimosamente se albergan hoy en día. Entonces, pues estos fueron los recursos físicos que se trabajaron, como podemos ver, pues publicaciones de diferentes décadas del siglo XX, que otro de los retos importantes fue estas publicaciones primero no están digitalizadas, segundo, no todas ellas contaban con un índice, entonces muchas veces fue revisar libros de 300, 400 páginas sin índice, página por página, para que no se llegara a escapar ningún detalle, ninguna palabra. Entonces fue realmente un trabajo detectivesco en encontrar cualquier mínimo detalle que se pudiera incluir y que aportara información. Entonces, después de realizada esta investigación detallada de recursos digitales y físicos, obtuvimos unos resultados muy importantes. Este mapa resume gran parte de lo que se encontró. Es un mapa de Colombia en el cual están señalados a lo largo del territorio diferentes casos de rickettsiosis, diferentes brotes o casos reportados durante el siglo XX en Colombia en sus diferentes variantes, ya fueran el tifo murino, el tifo epidémico o el grupo de las fiebres manchadas, si la información que se encontró lo permitía averiguar, porque pues estamos hablando de publicaciones antiguas que no en todos los casos lo permitió. Sin embargo, aquí hay varios detalles que podemos resaltar. El primero de ellos, uno puede llegar a entender cierta relación entre la distribución de casos. Por ejemplo, lo que podemos ver acá es que la mayoría de los casos se ubicaron en departamentos como Nariño, Cundinamarca y Antioquia, y algunos de ellos también importantes, por ejemplo, en la región del eje cafetero como en Caldas. Entonces, pues, en primera medida, esto se relacionó con la población colombiana en ese momento, en este siglo. Entonces, pues la mayoría de ellos se acentuaban en las principales ciudades del país que para ese momento coincidían con estos departamentos. Como podemos ver, pues gran parte de la distribución de estos casos se dan a lo largo de las cordilleras centrales del país. Entonces, pues como podemos ver, todo el eje andino, siendo habitado por personas en condiciones de ruralidad, fueron afectadas por este tipo de casos. En segundo lugar, pues otros departamentos que tuvieron de pronto unos brotes o unos casos más esporádicos, tales como los departamentos de Cauca, de Valle del Cauca, Santander y Boyacá, también hubo casos muy importantes que había que resaltar y gracias a este mapa intentamos mostrar la distribución de los casos. Sin embargo, esta tabla también da mucho mayor detalle sobre, bueno, realmente de lo que revisamos en todo el siglo, qué departamentos se vieron involucrados y de estos qué municipios. Finalmente, de todo el territorio encontramos que 17 departamentos estuvieron involucrados en casos de las diferentes rickettsiosis de cualquier grupo. Y además de estos 17 departamentos, 137 municipios tuvieron casos. Actualmente, pues Colombia tiene 32 departamentos y 1.104 municipios. Entonces, pues esto ya nos permite entender una relación sobre la distribución de casos a nivel nacional. Muy importante, como podemos ver, la cantidad de municipios reportados en Antioquia, casi con 35, y en Cundinamarca con 41. Entonces esto nos da ya luces sobre municipios que fueron afectados en este siglo. Además, el trabajo publicado recientemente pues permite arrojar unas tablas que tienen varios detalles importantes. En primer lugar, el primer caso que se logró encontrar data de 1902, realizado por Patiño Camargo, en su tesis de grado, y como podemos ver, pues de estos primeros reportes que coinciden con las primeras décadas del siglo XX, especialmente década 30, 40 y 50, hay buena información. Se logró rescatar qué tipo de rickettsiosis ocurrió allí, en qué localidad específica, cuántas personas afectó, cuántas personas llegaron a morir en esos casos. Entonces, como podemos ver, nos dieron bastantes luces, en contraste con las últimas décadas del siglo XX, principalmente del 50 en adelante, como podemos ver hasta el 60 encontramos reportes, realmente hasta el 65, y un caso aislado del 86, de un trabajo que lastimosamente no pudimos obtenerlo en su forma completa, pero como podemos ver, difícilmente logramos hallar qué rickettsiosis se dieron en estos años, qué localidades a nivel geográfico en Colombia se involucraron y simplemente lográbamos obtener el número de casos. La verdad, la mayoría de estos casos se dieron porque
Estos reportes eran realizados por lo que se llamaba en ese momento la Oficina Sanitaria Panamericana, que hacía reportes anuales de las enfermedades. Entonces, pues, en gran parte de estos boletines anuales fue que encontramos información. Entonces, nuevamente, claro, existen muchos trabajos que este artículo logró recopilar, pero aquí definitivamente por varias cuestiones no podemos citarlos todos, pero sí esos que marcaron historia y marcaron diferencia. En primer lugar, hallazgos en Bogotá y Cundinamarca. Por supuesto, la primera descripción en la región de fiebre manchada por Rickettsia rickettsii realizada por el doctor Patiño Camargo en el año 37, que él lo denominó fiebre de Tobia. ¿Sí? Este es uno de los trabajos más importantes realizados por el doctor Patiño Camargo junto a otros, en los que describió que el 95% de las personas falleció. De las que estuvieron involucradas en este caso, fallecieron la gran mayoría de ellos, y este es uno de los trabajos invaluables del doctor Patiño Camargo. Por otro lado, también el doctor Patiño Camargo realizó trabajos en los otros tipos de rickettsiosis, por supuesto, como Rickettsia prowazekii, transmitida por piojos, en este caso en Bogotá, con 20 casos y 2 personas fallecidas por el cuadro. Y de estos trabajos se obtuvo información también muy valiosa de otro tipo, por ejemplo, cómo llegaban al diagnóstico, qué pruebas existían en ese momento, muy conocida pues la reacción de Weil-Felix que se practicaba en ese entonces, pero también algo que aporta y que enriquece tanto estos trabajos que se encontraron es que estos autores realmente es admirable la maestría en la cual escribían las condiciones sociales, históricas de las personas que habitaban en estos lugares a nivel del país. Por otro lado, Rickettsia typhi en Bogotá, también el doctor Patiño Camargo reportó casos en Bogotá asociados con pulgas de las ratas, que son sus vectores involucrados. En este caso de Bogotá, específicamente del 43, una infestación también ahí cruzada con Pulex irritans. Y además de estos casos reportados en Bogotá y Cundinamarca, también hay que traer a colación los hallazgos en Nariño, Antioquia y otros departamentos del país que no se pueden olvidar. Entonces, pues, trabajos muy importantes realizados por el doctor Hernando Groth, por supuesto, aquí académico muy importante a lo largo de la historia, quien tenemos pues ahí retratado en la pintura. Él trabajó mucho en el departamento de Nariño, en este caso pues reportó en diferentes municipios de este departamento infestaciones por pedículos que transmitieron Rickettsia. Por otro lado, en Nariño también se realizó un trabajo en el 44 por el doctor Benjamín Mora, en el cual pues en Huachucal describieron 45 niños que pertenecían a una escuela, y este trabajo también lo traigo a colación porque es muy bonito la forma en la que abordan el caso. Básicamente es un trabajo nuevamente de detective, en el cual es un trabajo de epidemiología de campo en el cual el doctor Benjamín Mora logra investigar, bueno, de todos estos niños, cómo fue que se disparó este brote, y él va casa por casa investigando en qué condiciones vivían, cómo se dispersó la enfermedad, cuántas personas vivían casa por casa y en qué condiciones. Entonces es un trabajo realmente admirable. También casos de Rickettsia typhi en Antioquia, descritos por el doctor Juan Montoya en el 44, clasificados pues como tifo murino, específicamente en Sonsón. Un gran número de casos con un importante número de personas fallecidas, que en este caso pues a pesar de que se observó infestación por pedículos humanos, el piojo del humano, pues se asoció más este tipo de casos con la alta presencia de ratas con las que convivían las personas de entonces. Y finalmente pues casos de rickettsiosis en Santander, Boyacá, Caldas y Valle del Cauca, en los cuales pues ocurrieron, como he mencionado, en las décadas del 30 y del 40 principalmente, en muchos de ellos pues por un lado ya sea por el grupo de las fiebres manchadas, Rickettsia rickettsii, y en otros casos en otros departamentos por las rickettsias del grupo del tifus. En general, la rickettsiosis en Colombia, en gran parte de los documentos encontrados se lograron obtener de esta forma, en la cual se describían diferentes departamentos del país en ese entonces, por años y por casos y defunciones. Entonces, pues como podemos observar aquí, el año del 39 y del 40 y del 41, aparentemente muy pocos casos, muy pocos fallecidos, pero podemos ver un crecimiento exponencial explosivo en los años del 42 y el 43. Pues muchas teorías se pueden manejar respecto a esto, pero pues una de las que también se tienen que considerar es cuántos investigadores en ese entonces abordaron este tipo de enfermedades que permitieron publicar este número de datos importantes, que como podemos ver desde el 60 hacia hoy en día pues fueron mucho menor el número de personas involucradas en el estudio de estas y por ende mucha menos la información encontrada.
Entonces, lo que tenemos hasta este punto es una cronología en la cual estamos hablando del siglo XX en Colombia. Las primeras 4 décadas del siglo, los reportes se distribuyeron en Bogotá, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Huila. Centros importantes a nivel demográfico del país, donde habitaban muchas de las personas. En la década del 40, en la primera mitad, aumentan gran parte de los departamentos, ¿sí? Y en la segunda mitad de la década del 40, muchísimos más, incluyendo reportes en departamentos de la costa Caribe, por ejemplo. Entonces, pues tenemos realmente en el 40 el boom, el mayor número de reportes encontrados de estas enfermedades. Lastimosamente, del 50 en adelante hasta el 99, como vimos en las tablas, muy poca información. Digamos que de antemano era algo que ya se sabía, que aparentemente estos trabajos no existían o no se había hecho mucho avance en estos décadas. Sin embargo, algo que rescata de forma importante el trabajo es que se conocían ciertos estudios, ciertos reportes, pero encontramos muchísimos que, como he mencionado, estaban prácticamente engavetados con la información contenida y muy valiosa que esperaba ser rescatada. Entonces, gran parte de este trabajo, como lo mencioné en las tablas anteriores, pues hicimos una gran recopilación de 137 municipios que no todos ellos se había entendido o se sabía que habían tenido casos de rickettsiosis en este siglo. Y en la actualidad, siglo XXI, pues tenemos que contrastar definitivamente con los departamentos que se han visto involucrados en años recientes en este grupo de enfermedades, tales como Antioquia, Sucre, Cundinamarca, Córdoba y demás. Entonces, respecto a la discusión que se realizó del trabajo, pues había varios factores que teníamos que considerar. En primer lugar, la demografía. ¿Cómo era la población rural en Colombia? Como ya lo vimos de forma ilustrativa en las fotografías. Entonces, durante la década del 60 y en las décadas anteriores, todavía con mayor razón, pues la mayoría de habitantes rurales en Colombia pasaban el 50%, eran la mayoría de la población de colombianos. Entonces también hay una relación estrecha aquí entre el número de casos que se presentaban y el número de personas que habitaban en el país en esas condiciones específicas. Actualmente, como podemos ver, la población rural del 2021, por ejemplo, en Colombia es del 18%. Entonces, cuando uno mira los estudios sociológicos, sabemos que hubo una migración masiva de personas campesinas, dentro de las cuales, pues, personalmente puedo incluir, y sé por historia personal que muchos de nosotros, y me incluyo nuestros familiares, nuestros antepasados, pasaron de habitar estas regiones rurales de Colombia a los centros urbanos del país, ya fuera por conflicto, por búsqueda de oportunidades o por factores sociales y económicos. Por otro lado, la falta de registros que hay entre el 70 y el 99, pues se puede relacionar con varios factores. En primer lugar, un subdiagnóstico significativo. Realmente no sabemos si en estas décadas se pasaron por alto casos de rickettsiosis y simplemente se dejaron pasar, no se abordaron como debía ser o se confundieron con otras enfermedades febriles. En segundo lugar, el confinamiento de la información. Mucha de esta literatura gris que permanece oculta, por ejemplo, en hospitales regionales o en bibliotecas, gran parte de estos trabajos estaban allí. Muy seguramente de lo que encontramos aquí, lastimosamente, mucha de la información probablemente que todavía existe pero no logramos encontrar, sigue estando allí en estos lugares como hospitales regionales. Información muy valiosa que es de difícil acceso realmente. Por otro lado, se tiene que también entender el cambio en la priorización de la enfermedad por parte de autoridades y servicios nacionales de salud pública. Entonces, pues, tenemos una década de gran interés en el 40 y el 50 por estas enfermedades, pero después tal vez el interés cambió. Incluso el doctor Patiño Camargo, pues, también dedicó parte de su vida al estudio de otras enfermedades como la bartonelosis o la fiebre amarilla. Entonces, el tema de rickettsiosis tal vez quedó un poco atrás en ese momento. Y finalmente, pues, descuido progresivo de estos temas en los planes de estudio médicos y por parte de profesionales. Fue una enfermedad que lastimosamente se rezagó, quedó un poco olvidada allí entre tantas enfermedades con las que se puede confundir. Por otro lado, factores de riesgo, higiene en Colombia. Entonces, definitivamente, como vimos, factores innegables como la pobreza, el hacinamiento en el que vivían las personas, sumado a la higiene inadecuada, el acceso realmente nulo a servicios de salud en ese entonces, que incluso hoy en día pues hay muchas partes del país que todavía tienen estos problemas. Estos son factores de riesgo que no se pueden obviar porque hacen parte y son determinantes de salud en estos casos. Por otro lado, pues también podemos entender que
la mejora en los servicios de salud durante estas décadas del siglo XX en Colombia. No se puede negar también el esfuerzo que se ha realizado y que se logró y todavía se trabaja día a día por mejorar estos servicios de salud en zonas rurales. Contribuyó con la probable disminución de casos de diferente riqueciosis en el país, sumado a que en estas décadas coincidencialmente aparecieron también y se desarrollaron un gran grupo de antibióticos en el mundo que permitieron controlarlas. Y definitivamente la reducción de la población rural puede estar estrechamente relacionada con la disminución de casos y esa falta de información en la segunda mitad del siglo XX. Por último, algo que también hay que mencionar es el control de vectores y su uso, el DDT, las campañas de malaria que se realizaron en diferentes países, incluyendo Colombia, y específicamente el control de vectores, tales como piojos y pulgas, es algo que en un trabajo muy bello de estas décadas se menciona. Para tratar estos problemas de ectoparásitos se usaba DDT en las personas y se recomendaba. Entonces, estas campañas masivas de control de vectores muy probablemente contribuyeron también a disminuir los casos. Entonces, finalmente, algunas de las conclusiones que se pudieron obtener de esto es que, por un lado, los trabajos que se están haciendo hoy en día por parte de grandes investigadores en estas enfermedades es un resurgimiento del interés que hay por estas, tanto por las riquecias como tal, como por los vectores o los animales que actúan como reservorios, hablando desde el papel que jugamos los médicos veterinarios en el entendimiento de estas enfermedades. Entonces, pues, este interés investigativo hoy en día nos da a entender la relevancia que realmente tienen, junto con los demás factores que están involucrados en sus ciclos. Actualmente solo Argentina, Brasil y México se consideran los países que tienen notificación obligatoria para estos casos de rickettsiosis. Por lo tanto, pues el número de casos notificados realmente todavía es limitado. Entonces, esta falta de notificación obligatoria y aparentemente una falta de interés por parte de autoridades en salud pública dificulta muchísimo entender qué está pasando con rickettsiosis hoy en día. Y además de esto, pues por un lado se podrían mejorar los servicios de diagnóstico en estas enfermedades y por otro lado mejorar la vigilancia no solo de los casos de rickettsiosis, sino de los vectores como tal que están involucrados en esta y en otras enfermedades en el país. Finalmente, algunas de las perspectivas del trabajo que permitieron arrojar fue, por un lado, pues listo, el trabajo permitió y dio muchas luces sobre municipios, departamentos, zonas y poblaciones afectadas por rickettsiosis en el siglo XX. Partiendo de esto, nos podríamos preguntar en adelante qué pasó con las zonas no reportadas, qué pasó con la Orinoquía, con la Amazonía, con la costa pacífica, qué pasó con ese gran número de departamentos que lastimosamente no obtuvimos información. Realmente no hubo casos, realmente no hubo quien los investigara. Son muchas preguntas que quedan allí. Y pues en consideración con estos dos, también pues podemos entender, listo, tenemos 137 municipios reportados en ese siglo XX en Colombia. Hoy en día, esos 137 municipios, ¿cuál es su estado actual? ¿Qué está pasando con rickettsiosis, con vectores, con los grupos poblacionales afectados hoy en día con estos mismos reportes? Y los casos que los municipios que no se obtuvo información, también, ¿qué está pasando con ellos en este siglo XXI respecto a ellos? Por un lado, tanto en el estudio de la rickettsiosis como tal, como en el estudio de los vectores en estos municipios ya sean reportados o donde no existían reportes. Y por supuesto, como médico veterinario, pues poder contribuir en el abordaje de las enfermedades entendiendo cuál es el papel de animales domésticos, de mascotas, de animales de producción o animales silvestres en los ciclos de estas enfermedades. Entonces, realmente aquí hay muchas preguntas de investigación que se pueden plantear y que yo espero que este trabajo también le haya permitido entenderlas a quienes trabajan en este grupo de enfermedades. Finalmente, pues como mencionaba, esto fue parte de mi trabajo de grado como médico veterinario, y después derivó en una publicación, pero en el trabajo de grado realmente quise dedicar el trabajo a las personas que han muerto víctimas de este grupo de enfermedades desatendidas y cuyo significado de vida va más allá de las cifras y las palabras que hoy he mencionado aquí. Realmente tenemos que entender que más allá de estas tablas, de estos datos crudos, de estos números, hay personas ahí que se vieron afectadas en el siglo XX y que hoy en día esas mismas personas son quienes padecen este grupo de enfermedades. Howard Taylor Ricketts, a quien se le denominó el nombre de este grupo de bacterias en honor a él, mencionó que solo se puede decir que se perseguirá la verdad, sea cual sea el resultado final. Entonces, pues es una invitación a trabajar con este grupo de enfermedades desatendidas que son emergentes o reemergentes en el país.
Y finalmente, pues, como lo he mencionado, este grupo de personas que vemos acá a lo largo de la historia han tenido muchísimos problemas de tipo social, económico, histórico, y por supuesto a nivel de salud también. Entonces es una invitación a que desde diferentes profesiones podamos entender y abordar el estudio de diferentes enfermedades que los afectan y que afectan a estas poblaciones. Y finalmente, pues, por supuesto, también como médico veterinario lo he mencionado, es un honor para mí estar aquí en la Academia Nacional de Medicina, egresado de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. Como médico veterinario agradezco enormemente el espacio y pues una figura también muy conocida por ustedes, el doctor Federico Lleras Acosta, quien a nivel personal es una de las figuras más representativas en mi vida y quien me inspira día a día a poder contribuir con trabajos como este. Muchísimas gracias y si hay preguntas. Muy amable, doctor Gerson Andrés Cuéllar. Para la Academia es muy importante la presencia de la parte joven del talento humano de la salud, con esa capacidad de investigación, que nos muestra la importancia que tiene en la historia las bibliotecas. Y somos orgullosos de la biblioteca que tenemos. Qué bueno que haya servido parte de ella en su investigación. Y también nos recuerda la importancia que ha tenido en la salud del país académicos que fueron pilares de esta entidad, como el doctor Luis Camargo Patiño y el doctor Hernando de Groot. Entonces, muchas felicitaciones, muchas gracias, muy interesante su presentación. Continuando con el orden del día, tenemos el comentario de orden a cargo del académico doctor Luis María Murillo. El doctor Luis María Murillo es médico cirujano de la Universidad del Rosario, tiene una especialización en obstetricia y ginecología de la Universidad del Rosario, tiene un diplomado en gestión de instituciones de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pertenece a múltiples sociedades científicas, entre ellas la Corporación Científica de Médicos del Hospital Infantil, de la Asociación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, Asociación Colombiana de Perinatología, Asociación Colombiana de Menopausia, de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y la Academia Nacional de Medicina. Tiene actividades humanísticas muy importantes, como es ser parte de la Red de Escritores en Español, la Fundación Algo por Colombia, de la cual es presidente, de la Unión Hispanoamericana de Escritores, Poetas del Mundo, Naciones Unidas de la Letra, Centro Poético Colombiano, de la cual es vicepresidente. Ha tenido múltiples cargos como médico en diferentes entidades, especialista en el Hospital Central de la Policía, médico adscrito de Compensar, instructor asistente del Hospital Kennedy con la Universidad de Rosario, instructor asociado de la Universidad del Bosque, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Central de la Policía, coordinador de actividades científicas en el Hospital de Kennedy, presidente del Comité de Ética Hospitalaria del Hospital de Kennedy, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Central de la Policía, vicepresidente de la Asociación de Médicos Rosaristas, presidente del Comité Bioético Clínico de la Red Distrital de Bogotá, director Línea de Investigación Materno-Perinatal de la Red Suroccidente de Servicios de Salud de Bogotá, distinciones múltiples, entre ellas desde el inicio muy joven, mejor bachiller del Colegio Agustiniano de San Nicolás, orden al mérito hospitalario, categoría científica de la Policía Nacional, distinción imponable Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, orden al mérito hospitalario, categoría administrativa de la Policía Nacional, medalla 15 años de servicios en la Policía Nacional, Caduceo de Plata de la Policía Nacional, premio Mejor Novela del año 2008, portal literario El Rincón de los Escritores, con la novela Seguiré Viviendo, premio al Mejor Ensayo en 2009, portal literario El Rincón de los Escritores, escrito por la deshumanización de la salud, consideraciones de un protagonista, premio a la Mejor Novela, año 2010, portal literario Rincón de los Escritores, novela Cartas a una amante, Lauro de Oro en el año 2012 de la Fundación Literaria Algo por Colombia, múltiples publicaciones nacionales e internacionales en medios escritos y virtuales, alrededor de 14 libros publicados. Doctor Luis María Murillo, estamos muy interesados en escuchar su comentario de orden. Muchas gracias. Bueno, mi saludo a todos los asistentes. Hemos escuchado una interesante conferencia sobre las discriminaciones en Colombia durante el siglo XX
trabajo del doctor Gerson Andrés Cuellar con otros 3 colaboradores, el doctor Alejandro Ramírez, el doctor Jesús Alfredo Cortés y el doctor Álvaro Adolfo Faccini, miembro de esta academia. Quiso la Junta Directiva que yo hiciera el comentario de orden en razón de un trabajo previo a esta publicación que está contenido en un libro que escribí entre el 2016 al 2018 y publiqué en el 2018 haciendo su lanzamiento en este mismo auditorio y que se llama Rickettsiosis en Colombia, Anotaciones para la historia de la entomología médica en Colombia. El libro es un libro de 350 páginas que quiso rendir homenaje a mi disciplina, la medicina, pero también a la entomología, la disciplina que inició mi padre en 1927, o sea, hace casi un siglo, en el país. Ven esta diapositiva a mi padre en 2 etapas de su vida, de la izquierda, 7 años antes de su muerte, y en la de la derecha está en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional con un sabio español, José Cuatrecasas. Él inició en 1927 la entomología en el país, particularmente en la parte de la investigación. Él se dedicó a la investigación científica, mientras que un paisa, Francisco Luis Gallego, lo hacía en el campo de la docencia. Fue mi padre pionero de la lucha biológica, o sea, de la represión biológica de las plagas. No usan insecticidas, sino un combate entre especies, y fundó la sanidad vegetal en el país, que es un hito importante de nuestra agricultura, porque gracias a la sanidad vegetal dejaron de ingresar materiales con plagas a Colombia que se generaban por los cultivos, y porque además estaba haciendo sanidad en lo que tenía que ver con el combate de todas las plagas que se enfrentaban en el país. Él visitó todo el país desde San Andrés hasta la parte más sur de nuestra patria. Este libro tiene 2 partes. En su segunda parte, el capítulo 7º, se lo dedico a las personalidades históricas de la investigación médico-entomológica en Colombia. De ellos, solo Ernesto Sordo Mesa tuvo estudios universitarios en entomología, en Boston como en Nueva York. Los demás se hicieron entomólogos a la fuerza porque tenían que tratar enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, de ellos destaco a Roberto Franco, a Luis Patiño Camargo, a Augusto Gasgalvis y a Hernando Gros-Liébano, quienes fueron miembros de esta academia y fueron pioneros de la entomología. Y también, obviamente, a Jorge Bochel Manrique y a Santiago Regifo Salcedo. Son ellos los pioneros de la entomología médica en el país. Esta segunda parte del libro tiene en su capítulo 4 el título de fiebre. Me voy a referir a 3 aspectos puntuales y todos tienen curiosamente que ver con Luis Patiño Camargo. Luis Patiño Camargo, en Tifo Murino, en Bogotá, un artículo de 1942, definió las rickettsiasis o fiebres tifoexantemáticas como enfermedades infecciosas agudas caracterizadas clínicamente por fiebre continua, erupción y fenómenos cerebrales, producidas por microorganismos parásitos de los endotelios y túnicas vasculares transmitidas por artrópodos hematófagos. Desde entonces han cambiado muchas cosas, la clasificación ha cambiado, han aparecido más vectores, más reservorios, se han descubierto nuevos focos, pero lo más importante, apareció el tratamiento. Estas enfermedades que tenían una alta letalidad dejaron de ser mortales. En aquellos años se identificaban 3 grupos de riquezas, actualmente hay 4. De esos 3 grupos que se mencionaban entonces estaban las del tifo y de las fiebres petequiales, que son las que me quiero referir, y en la actualidad pues son 4, pero siguen estando ahí estas 3 entidades de las que voy a hacer referencia en los próximos minutos. Por fiebres tíficas entonces vamos a entender el tifo murino, que es endémico, transmitido por pulgas, y el tifo exantemático, que es epidémico y es transmitido por los piojos. Las fiebres petequiales o manchadas entonces pertenecen a aquel grupo en el que están, la primera descubierta en América, en la fiebre de las montañas rocosas o rocallosas, y en Colombia se presentó el tercer foco, que es al que me voy a referir, que fue la fiebre petequial de Topia.
Posteriormente aparecieron nuevos focos como la fiebre petequial de Santander y mucho de lo que nos ha transmitido el doctor Cuéllar, y que son transmitidas por garrapatas. Antes de profundizar en la historia de nuestra patria, quiero mostrar algunos datos que deben recordarse. En la fotografía de la izquierda ven a Howard Taylor Ricketts, quien fue estudioso de las fiebres de las montañas rocosas, descubrió el agente, de ahí el nombre que se le dio, y murió antes de cumplir los 40 años por una rickettsiosis en México. Hablando de los agentes, tenemos entonces que el tifo exantemático tiene por agente la Rickettsia parowaseki, el tifo murino, la Rickettsia tiffi, y las fiebres petequiales o manchadas, la Rickettsia rickettsii. En cuanto al descubrimiento de los vectores, se dieron entre la primera y la tercera década del siglo XX. El del tifo exantemático fue el piojo, el pedículos humanos como clasificación taxonómica, y fue descubierto por Charles Nicoll, cuya fotografía vemos a la derecha de la diapositiva. El vector del tifo murino fue descubierto por Kenneth Maxey. Él descubrió la Xenoxiella cheopis, pulga de la rata, y la Tenocefalides felis, que es la pulga del gato. Y en cuanto a fiebres petequiales, debo mencionar a Elizabeth Wilson y a William Chowning en 1904, que descubrieron una garrapata como vector, la Dermatocenter andersoni. No es esta la de Colombia. Y simplemente un minuto para recordar a Charles Nicoll, quien en 1928 recibió por sus estudios sobre tifo el Premio Nobel de Medicina. Él era médico militar y siendo director del Instituto Pasteur en Túnez, hizo el descubrimiento del vector. Sencillamente observó que los pacientes limpios, que tenían también vestimentas limpias, no contagiaban la enfermedad, no así los que estaban sucios, los que estaban desaseados. Entonces él intuyó que algo en la limpieza hacía que desapareciera lo que causaba el tifo, y al observar más descubrió que era el piojo. Había una alta incidencia de tifo exantemático en Túnez, y con el aseo y el manejo de los piojos se consiguió bajar notablemente esta estadística. Volviendo a nuestro país, entonces, y a nuestro medio, a nuestra América, tenemos que el tifo exantemático, que era llamado por los españoles tabardillo, llegó a América con ellos. Y así fue como más se denominó nuestro medio. En México en 1576 causó 2 millones de muertos. En razón de las condiciones que he mencionado de limpieza, etcétera, pues ha sido padecido por víctimas de las guerras, del hambre y del hacinamiento. En cuanto a la llegada a nuestro territorio, Luis Patiño Camargo escribía en 1922: debió venir de España con los conquistadores. Es probable que haya llegado a nuestras costas en 1629 con los soldados de don Sancho Girón. Sancho Girón, marqués de Saofraga, fue quien vino a suceder a Juan de Borja en la presidencia de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. El primer brote en Colombia de tifo exantemático registrado es el que se denominó la epidemia de Santos Gil, que era el nombre del escribano que se enriqueció heredando los bienes de los moribundos. Tuvo 3 años de duración, entre 1630 y 1633, comenzó en Facatativá y tuvo una alta letalidad. 80% de los indígenas de la sabana de Bogotá murieron, pero a los españoles no les fue mejor. Murió el médico de la ciudad, que era Pedro Solís de Valenzuela, murieron 2 alcaldes, 4 regidores, 85 sacerdotes y el religioso de mayor jerarquía, el arzobispo de Bogotá, de Santa Fe, Bernardino Almanza. Pasamos entonces de aquella época a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En ese entonces existía una epidemia en Bogotá que algunos médicos diagnosticaban como fiebre tifoidea y otros como tifo. Se constituyeron entonces, digamos que 2 bandos, aunque realmente no estuvo muy solo, ya les voy a mostrar quién fue, con 2 tesis. La tesis dualista, que decía que existían 2 enfermedades, fiebre tifoidea o tifo exantemático, y los que defendían que solo era una misma enfermedad y que era la fiebre tifoidea. Antes de proseguir, quiero hacer referencia al doctor Gabriel J. Castañeda, quien fue miembro de la Academia Nacional de Medicina y que comenzó como miembro cuando era la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Él tuvo una visión bien interesante.
Él pensaba que la fiebre tifoidea era vehiculizada por las aguas, bueno, que tenía una transmisión oral, y que el tifo, decía, debe ser vehiculizado por algún parásito todavía desconocido por nosotros. Y ese parásito desconocido, unos pocos años después se conoció, el piojo. Volviendo a la polémica dualista y unicista, existía un médico muy importante en Bogotá y en Colombia, el doctor José María Lombana Barreneche, lo pueden ver en el mural. Él escribió varios artículos bajo el título de septicemia bertiana. Recordarán que el bacilo de Ver es la salmonela. Entonces se sostenía que era una sola enfermedad, la fiebre tifoidea, y que la forma septicémica de la fiebre tifoidea era lo que realmente era tifo, pero él sostenía que seguía siendo una enfermedad producida por la salmonela. Y como era tan respetable, todos los médicos lo siguieron y realmente se abandonó el diagnóstico de tifo. Tengo en la diapositiva a Carlos Esguerra, fue presidente de esta institución, fue miembro obviamente de la Academia Nacional de Medicina. Defendía solo prácticamente la tesis dualista, él que fue fundador de la Casa de Salud de Marley, pionera de las clínicas privadas en nuestro país, sostenía que existía el tifo. Les decía a sus estudiantes que aquellos casos en que se sospechaba fiebre tifoidea y las pruebas inmunológicas como los hemocultivos eran negativos, debía pensarse en tifo. Finalmente, la polémica se resuelve gracias a Luis Patiño Camargo. Escribió justamente él sobre el profesor Esguerra. A excepción del profesor Esguerra, todos nuestros catedráticos nos han enseñado que no existe el tifo exantemático sobre el territorio de la República. A más de la controversia, pues hubo interesantes anécdotas como la de un estudiante de medicina, Jorge Tascón, quien publicó como tesis tratamiento de la fiebre tifoidea. Él, viendo perdida la causa dualista, decidió alertar a sus lectores, donde dice tifo, léase fiebre tifoidea, y no repitió su tesis. El tifo negro o tifo exantemático en Bogotá es la tesis de grado de Luis Patiño Camargo. Se presentó en 1922, pero fue un trabajo de 5 años, ha comenzado en 1917. Expuso en ella Luis Patiño Camargo su investigación sustentada en el análisis profundo y detallado de los casos, de las manifestaciones clínicas, de estudios microbiológicos llevados a cabo en el Hospital San Juan de Dios, la Casa de Salud de Marley y el Laboratorio de Higiene de Bogotá. De sus propias observaciones al microscopio, de sus inoculaciones a curíes con sangre de pacientes y triturados de piojos infectados y de biopsias y autopsias que le permitieron demostrar que la riqueza existía como agente etiológico de los casos que había estudiado. Conclusión, sí existía tifo en Bogotá, tifo exantemático, y mostró las diferencias que existía con la fiebre tifoidea. 21 años después, vuelve a ser protagonista en esto de las riquezas Luis Patiño Camargo, publicó Tifo murino en Bogotá. Fue un estudio que reveló unos pocos casos de tifo en Bogotá, donde había manifestaciones sugestivas de tifo, pero el ambiente tenía presencia de ratas. Luego supuso que se trataba entonces de tifo murino. Los casos no fueron muchos, se presentaron entre octubre del 41 y julio del 42 en 3 sitios de la ciudad, y el mayor número de pacientes, que no era tanto, 7, eran alumnos y profesores de un colegio. El diagnóstico fue incontrovertible. Estuvo basado en el aislamiento de las riquezas de los curíes inoculados con sangre de los pacientes, triturado de cerebro de ratas y triturados de pulgos de ratas, o sea, con material proveniente del vector, del reservorio y del paciente. Inoculó los conejillos de Indias y estos murieron. No había entonces ninguna objeción a considerar que se trataba efectivamente de tifo murino. Las ratas fueron ratus y ratus novergicus, y en cuanto a los vectores, otro miembro de esta academia, Guillermo Muñoz Rivas, hizo el estudio y los clasificó como Noxoxylus fasciatus y Leptoxyla segnis. Les había nombrado la pulga de la rata y la pulga del gato como los vectores descubiertos por quienes se consideran descubridores de los vectores, pero en Colombia no eran estos.
Esta diapositiva la vieron en la conferencia pasada, es simplemente la publicación del boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana de 1942, en la que la nota preliminar de Luis Patiño Camargo da información sobre el tifo murino en Bogotá. Y finalmente me voy a referir a las fiebres manchadas. Hasta 1935 había solo 2 focos en América, que era el que ya les mencioné, de las montañas rocosas en Estados Unidos y Canadá, descubierto en 1899, y otro suramericano denominado la rickettsiosis brasilera. El tercero fue el descrito por Luis Patiño Camargo. En 1943 hubo otro, y lo menciono, fue en Sonora, Sinaloa, y fue ahí la importancia que yo quiero resaltar, porque participó la Academia Colombiana de Medicina en una controversia. Los mexicanos querían darle, pues a su fiebre le dieron obviamente de fiebre manchada americana, pero querían que ese nombre le correspondiera a todas las fiebres manchadas o petequiales. Sin embargo, la Academia, con las objeciones de Luis Patiño Camargo, se opuso a ello, y las objeciones de Luis Patiño Camargo, muy lógicas, eran que el elemento primordial de la enfermedad era la petequia, y si se decía que era manchada, estábamos haciendo referencia a la mancha, que era una expresión genérica, y además que no solo en América había fiebres manchadas, lo que no se podía decir fiebre manchada americana. Hablemos entonces de la fiebre petequial de Tobia. Se tuvo reporte de esta enfermedad en 1935. Ocurrió en el Valle de Tobia, que es el municipio de Nimaima, Cundinamarca, en un clima templado, y la investigación comenzó cuando ya no había casos activos, de tal manera que hubo estudio de anticuerpos, pero en personas que habían estado en contacto con los pacientes que han fallecido, y se hizo un estudio histopatológico del hígado, pero no era buscando riquezas, estaba buscando fiebre amarilla, no se pudo corroborar. Poco tiempo después apareció un nuevo brote en noviembre de ese año, y entonces aquí ya se descartó definitivamente la fiebre amarilla y comenzó a pensarse en riquezas. En el mes siguiente, el 5 de diciembre y hasta el 5 de enero de 1936, hubo 5 pacientes que fueron muy bien estudiados en el hospital de Villeta, y solo uno sobrevivió. Fueron sometidos a rigurosos estudios de laboratorio que incluyeron los hemocultivos, las pruebas de aglutinación para Proteus. Recordemos que existe reacción cruzada entre los antígenos de Proteus y de riquezas, la prueba de Weil-Felix, y pruebas de inoculación en conejillos de indias, que es la absolutamente confirmatoria. Entonces, las autopsias mostraron en los conejillos que había riquezas, luego se trataba de una rickettsiosis que producía petequias, luego de una fiebre petequial. ¿Cómo se hizo el estudio? Se practicaron inoculaciones en el cerebro, en el ojo, en el peritoneo y subcutáneas de animales sensibles. ¿Qué se usó para hacer las inoculaciones? Sangre y orina de pacientes. Realmente la orina no sirvió para desencadenar la enfermedad, la sangre sí. Las especies susceptibles a la inoculación fueron conejos, ratas blancas, macacos rezos y curíes, o sea, conejillos de indias. Los más sensibles, estos últimos, murieron casi en el 100%, también lo fueron mucho los macacos rezos, y la especie más resistente fueron las ratas blancas. ¿Qué se encontró? Riquezas en las células endoteliales, además había orquitis, congestión en los órganos internos. Y la prueba de aglutinación, o sea, la de Weil-Felix, como los hemocultivos, aunque ya estaba confirmada la enfermedad, resultaron negativos, o sea, no eran tan eficaces para diagnosticarla. Se estudió el ambiente en que vivían los pacientes, su choza, sus alrededores, los pastos, sus animales, los caballos, las mulas, su ropa, y se encontraron, como usted ve en la diapositiva, muchos vectores, pero de pronto el que más nos interesa es una garrapata, porque la garrapata es el vector de la rickettsiosis, el Amblyomma cagenense. En resumen, obviamente fue un brote epidémico, nada parecido obviamente a un COVID. Hubo 65 personas afectadas, solo sobrevivieron 3. De esos 65, 54 no fueron internados, por lo que no se tuvo mayor registro, pero todos murieron, y 11 fueron hospitalizadas, de esos 3 sobrevivieron.
El significativo hallazgo fue comunicado por Luis Patiño Camargo el 1 de diciembre de 1936 a esta academia y fue publicado en 1937 en el American Journal de Medicina Tropical e Higiene. Se bautizó como fiebre betecal de Tobia por haberse presentado en el Valle de Tobia. Patiño siguió sus investigaciones sobre rickettsiasis con varias garrapatas, inclusive uno de los investigadores de la fiebre de las montañas rocosas, Roscoe Parker, le envió 3 especies de garrapatas, Dermatocenter nitens, andersoni y Ornithodorus parkeri. Él las infectó experimentalmente y demostró que transmitían la enfermedad. Posteriormente hubo más brotes en el país, inclusive entre 40 y 41, uno al nordeste del primer foco de Tobia. Esta es la publicación que hizo Patiño en el American Journal de Medicina Tropical de 1937. Aquí básicamente lo que quiero señalarles es el vector. Aquí ven la garrapata, entonces suele ser la Amblioma cagenense. En 1914 estuvo en Colombia Santiago Nava, un investigador argentino, y estuvieron estudiando las garrapatas, encontraron una que consideraron que era la que había producido el brote en ese entonces, que era la característica del país, recibió el nombre de Amblioma patinoi. Se explicó que la Amblioma cagenense era un complejo de 6 especies que estaban distribuidas en toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina, y que la especie propia de Colombia era Amblioma patinoi. En el libro tengo una tabla comparativa de los tamaños de los vectores. Aquí pues señalo solo 4, que son los que tienen que ver con las enfermedades que hemos visto. Está Tenocefalides felis, que es la pulga del gato, alcanza hasta 2.5 milímetros. Más grande es la pulga de la rata, que alcanza 4. El vector del tifo exantemático, el pedículos humanos 3.5, y Amblioma cagenense es el vector más grande, alcanza 5 milímetros. Aquí están las fotografías de estos vectores, la Xenopsila cheopis, las Tenocefalides felis, pulga del gato, pedículos humanos, que como ven fue escrito por Linnaeus en 1758. Todos los que he nombrado son insectos, y aquí está Amblioma cagenense. En los demás ven 6 patas, aquí van a ver 8, en razón de que la Amblioma cagenense es una garrapata, o sea, pertenece a una clase diferente a la insecta. Entonces, con esto, espero que hayan complementado bien lo que nos acabó de explicar el doctor Cuéllar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Yersan, por tan ilustrativa presentación, y doctor Murillo, creo que hay 2 cosas muy importantes, y es que esta es, en general todas, pero esta es una enfermedad característicamente relacionada con los determinantes sociales de la enfermedad, que ahora se discuten y se hace relación con mucha frecuencia a todo lo que son los determinantes sociales, y sin duda todas estas rickettsiosis son una muestra clara de cómo factores externos al sector salud, pero sí del medio ambiente, y aquí vienen también todos los cambios en el medio ambiente que influyen en determinantes de la enfermedad. Yo quisiera primero pedirle al doctor Álvaro Facchini un comentario a la presentación de su pupilo y del doctor Murillo, y después vamos a abrir para otras consideraciones de académicos e invitados especiales. Muy amable, doctor Carrasquilla, por permitirme este comentario final o tal vez conclusivo. Primero, agradecerles por la invitación y por permitirnos este espacio en una sesión académica de la Academia Nacional de Medicina. Para nosotros este trabajo fue muy relevante porque logramos rescatar datos históricos de gran relevancia en una enfermedad que
o un grupo de enfermedades que me ha apasionado en los últimos tal vez 10 años y en los que he tratado de trabajar para que en algún punto logremos que nuevamente se les dé la importancia que merecen, porque mediante los diferentes estudios clínicos y epidemiológicos hemos demostrado que aún están presentes en Colombia, pero lamentablemente no son reconocidas por parte de los entes gubernamentales. De hecho, no es una enfermedad de notificación obligatoria. Valorar de forma importante el trabajo de Gerson, fue un trabajo arduo de investigación, de horas de consultas teóricas supremamente importantes, pero además también el comentario del doctor Luis María Murillo, y justamente creo que era una de las personas indicadas para hacer el comentario gracias a su bagaje con el tema de entomología médica y sobre todo en historia de la medicina. Así que agradezco nuevamente inmensamente esta oportunidad y bueno, que creo que a partir del trabajo que hemos hecho con la divulgación de nuestra publicación, primero, se abran nuevas ideas respecto al estudio y la investigación de estas enfermedades y, por qué no, en un futuro, ojalá cercano, los entes gubernamentales de salud reconozcan estas enfermedades como de relevancia y ojalá pudiesen ser de notificación obligatoria próximamente. Así que nuevamente muchas gracias a la Junta Directiva y en especial al doctor Landazábal, quien fue el puente para esta actividad académica del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, académico Facchini. Si hay alguna pregunta o comentario a la presentación del doctor Cuellar, y voy a empezar yo con una pregunta. En el primer mapa de Colombia mostrabas donde se habían registrado casos de rickettsiosis, y está Nariño, en primer lugar, muy al sur, y después se abre como en dos, que pareciera seguir precisamente las cordilleras oriental y central, y seguramente que corresponde a mayores alturas. Los vectores como pulgas y piojos están más en altitudes mayores que en otras. Corresponde a eso, ¿verdad? Doctor Carrasquilla, inicialmente muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, algo que se observaba en los casos de las diferentes riquecias que se analizaron fue que aquellas riqueciosis que eran transmitidas por vectores tales como piojos y pulgas, por lo general se reservaban a zonas de mayor altitud, muchos de los casos relacionados con Bogotá, con la zona de Bogotá donde residían también muchos de los médicos que trabajaron en estas enfermedades, pero también, como lo mencionaba el doctor Carrasquilla, muchos reportes también en la zona de Nariño, que también tiene municipios de altitud considerable, donde el doctor Hernando Grota y sus discípulos estudiaron también. Aquellas otras rickettsiosis más relacionadas con transmisión por garrapatas se reservaron más a zonas geográficas de baja altitud, zonas donde por lo general este tipo de vector solía estar en ese entonces y hoy en día también, aunque claro, las condiciones climáticas, el cambio climático en general puede llegar a generar una disrupción ahí en eso que se entiende por altitud y su relación con vectores. Entonces, pues esos casos de transmisión por garrapatas definitivamente, como en la región de Tobia, fueron muy importantes considerando ese comportamiento entre estos factores. Gracias, Gerson. Académico David Vázquez. Muchas gracias. Primero, felicitarlos al doctor Gerson, que ojalá y pronto nos acompañe como miembro asociado de esta academia, y al doctor Murillo, que es un académico pues para todos querido, apreciado, un gran escritor. Tuve oportunidad de prologar una de sus novelas, no de los pocos prólogos que he escrito de temas no médicos. Los homínidos hemos aumentado nuestra población desde que estamos sobre la Tierra de una manera vertiginosa, excepto en dos ocasiones. Una, la era del hielo. Y dos, la peste negra en Europa.
a finales de la Edad Media. El académico y buen amigo Francisco López Muñoz de España, de la Real Academia Española, ahorita también yo me gustaría que hiciera un comentario porque sé que sabe mucho de esto. Mi pregunta es, ¿por qué la peste negra, también transmitida por roedores, causó una devastación tan grande que disminuyó el número de los seres humanos en bruto que había, y no ha vuelto a suceder algo así, y no sucedía desde la era del hielo? ¿Por qué este tipo de enfermedades como el tifo, por ejemplo, se comportan de una manera no tan agresiva, excepto en el 80% de indígenas de la sabana de Bogotá que comentó el académico Luis María Murillo, que hace que el comportamiento y la letalidad sea tan distinta entre este tipo de zoonosis? Muchísimas gracias también por la pregunta. Entiendo que haciendo referencia a la peste negra se referencia a Yersinia pestis. Pues por un lado, principalmente, claro, ambos son agentes transmitidos por vectores, en ese caso por pulgas de la rata. Haciendo la comparación también se encuentra una diferencia, aunque ambos son bacterias, por un lado Yersinia pestis y por otro lado Rickettsia, pues taxonómicamente son grupos distintos, tienen un comportamiento diferente a nivel clínico y epidemiológico, pero definitivamente la importancia que tuvo el tifo no solo en comunidades indígenas sino en otro tipo de aglomeraciones humanas fue muy devastador, y el doctor Patiño Camargo en su tesis de pregrado lo describe bastante. Desde la llegada de esos primeros vectores aquí a la región de América y específicamente a Colombia, describe varios casos epidémicos causados por el tifo que realmente fueron devastadores y que la mortalidad fue altísima. Ya de pronto detalles relacionados con aspectos más clínicos, íntimamente relacionados con el ser humano, sinceramente no tendría respuesta. Tal vez de pronto el doctor Álvaro Fachin en su experiencia puede aportar un poco más. Sí, yo creo que ahí hay dos factores principalmente. Primero, la peste tiene, digamos, tres presentaciones clínicas: peste bubónica, peste septicémica y peste neumónica. Todos sabemos que los microorganismos que por alguna situación son capaces de transmitirse por vía, digamos, de aerosoles o vía respiratoria, pues alcanzan un número de pacientes mucho más amplios que otras que son transmitidas por vectores. Entonces, ese es un primer detalle. Y sin duda la ausencia de antibióticos, ¿no? Digamos que desde que se instaura el manejo antibiótico en la medicina es un punto de inflexión frente a muchas enfermedades infecciosas, así que yo creo que tal vez esos son los dos puntos claves en esta pregunta que usted hace, doctor. Gracias, doctor Facchini. Académico Francisco López. Buenas tardes a todos. Yo no soy infectólogo, pero soy también un profesor que ha dedicado muchos años de mi vida a la historia de la medicina, y cuando se habla de las grandes epidemias de peste negra en Europa, habitualmente hay tendencia a pensar que fue una, pero fueron muchísimas. Es decir, estamos hablando desde la Alta Edad Media hasta, yo diría, que el siglo XVII. En algunas de ellas, la reducción de la población europea se ha planteado por algunos investigadores que fue reducida al 10%. Esto habla un poco de la gran letalidad que tuvo esta epidemia, ¿no? Hubo epidemias que afectaron menos, un 70% de letalidad, pero en una de ellas se redujo toda la población europea en un 10%. Son datos estremecedores. Académico Alejandro Niño. Mirando la presentación del doctor Cuellar, vi que en 1948 estaba el primer reporte de rickettsiosis en Juan de Acosta, en el Atlántico. 70 años después de unas vacaciones familiares, en una casa que alquilamos en Santa Verónica, muy cerca de Juan de Acosta, de esas casas que uno alquila por internet, cuyas fotos son muy diferentes a la realidad que uno encuentra. Unos 15 días después, yo empecé con un exantema, con astenia, con ainamia, con fiebre, pero por mi cabeza nunca pasó pensar en una rickettsiosis. Afortunadamente, por la amistad y que trabajamos juntos con un infectólogo aquí de la academia, que es Carlos Pérez,
Fui a su consultorio, que era subir 2 pisos más, y él inmediatamente me hizo el diagnóstico de rickettsiosis. Obviamente salí a buscar el libro de Harrison, y mi caso era un caso típico, clásico de rickettsiosis, el cual yo nunca había sospechado. 2 semanas de doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas y me mejoró, pero 70 años después la rickettsiosis sigue existiendo y estamos en Juan de Acosta, a nivel del mar y todo ese tipo de cosas, pero fui un paciente con una rickettsiosis. Gracias, Alejandro. Y seguramente, como anotaba el doctor Cuellar, simplemente ya no se busca, está subdiagnosticada, no se encuentra. Académico Germán Esguerra. Muchas felicitaciones a los expositores. Nos hacen recordar todas esas enfermedades que algunas veces vimos como estudiantes. Me llama la atención y de qué depende que en la mortalidad que allí reportan, en un grupo de pacientes la muerte es el 90%, en otro grupo es el 10% y en otro grupo es el 3%. ¿A qué se debe esa gran diferencia de mortalidad? ¿Al vector o a qué se debe? Esa es la primera pregunta. Segunda, también observamos en el inicio de la presentación las características de vivienda y de ropaje que utilizaban los campesinos en ese tiempo y que observan y así lo hacen notar que prácticamente el desaseo, las condiciones de higiene, en fin, todo aquello que nos hicieron conocer son prácticamente, si no la causa, sí la incubación o el medio más adecuado para que esta enfermedad se desarrolle. Y la achacan o la dan más a los campesinos. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los campesinos que empezaron a migrar y que muchas veces las condiciones económicas, sociales, de higiene, en fin, todo lo que muestran en el campesino neto del campo? ¿Qué pasó con esas poblaciones? Porque si bien tienen características similares, sí había mejoría o ha habido mejoría dentro de nuestra población campesina. ¿Qué está pasando ahorita? Evidentemente uno va a los campos y ya casi no ve la casa de bareque, la casa de paja, la casa sin baño, la casa de toda una serie de situaciones que bien lo describieron ustedes. Hay rickettsiosis en ese campesinado, digamos lo moderno. Hay rickettsiosis en los migrantes o personas que viven en los suburbios, no solo de Bogotá, sino de otras ciudades, y que tienen, si bien algo mejor, sus características de higiene, y como dice el señor presidente, determinantes sociales, en mejoría. Entonces, se siguen presentando, hay diferencia. ¿Qué ha pasado con estas poblaciones? Y, bueno, ya, no más. Vamos a darle la palabra al académico Manuel Guillermo Uribe, Camilo Uribe, y para que después puedan hacer la respuesta del doctor Facchini o el doctor Cuellar. Gracias, señor presidente. Primero, felicitarlos por traer un tema de estas características. Estas enfermedades, yo soy un convencido que no es que hayan desaparecido, es que se dejaron de buscar y se dejaron de enseñar, lamentablemente. Olvidé el nombre del médico en los 30, en una tesis de grado de pregrado de la Universidad Nacional, una tesis muy simpática, porque el título de la tesis era La ruana y la rickettsiosis. Y hablaba específicamente de Cundinamarca, Boyacá y Nariño, refiriéndose a muchos de los casos que históricamente se mencionaron acá. Les quedo debiendo el nombre, tengo que buscarlo.
o si por ahí se lo encontraron en la revisión bibliográfica, creo que era de apellido Romero. Y el otro punto que ustedes mencionaron, y que es una señal de alarma, es el tema de cuando se suspendió, porque tocaba prohibirlo, el uso del diclorodimetiltricloretano, del DDT, en el control integrado de plagas. Eso fue la mano desde la Ley 10 de 1990, donde se nos ocurrió descentralizar la salud pública en Colombia sin pensar cómo era Colombia. Se prohíbe el DDT, pero no se tuvo en cuenta dos cosas. Primero, que desapareció el famoso servicio de erradicación de la malaria. Segundo, que la gran mayoría de departamentos y municipios en Colombia no contaban con recursos económicos para comprar químicos que sustituyesen el DDT, generalmente el grupo de los piretroides, 1000 veces más costosos, y eso llevó a que vinieran nuestros nuevos picos de dengue hemorrágico y malaria, y muy seguramente la reaparición de persistencia de este tipo de vectores que siempre nos han acompañado y que también podemos revisar literatura reciente de cómo el cambio climático también está llevando a la proliferación de estos vectores. Gracias. Gracias. Académico Jaime Fandiño. Doctor Cuellar, muchas gracias por la conferencia y me place mucho que un veterinario esté en la academia con nosotros. Yo quiero contarle que en Cartagena fundamos una sociedad de zoonosis entre veterinarios y médicos, que funcionó como unos 10 años. Luego desapareció porque ambos lados estuvimos desinteresados. Pero ahora más que nunca se hace necesario. Teniendo la campaña del complejo Tenia, cisticercosis, ¿cómo es de importante eran los veterinarios al lado de nosotros? Y no solamente eso, sino cantidad de las mordeduras de culebras, de arañas, de todo esto, que se transmiten a los hombres, el ser humano es la víctima de todo esto. De manera pues, doctor Cuellar, que esto me hace recordar a mí que debemos estar muy al lado de los médicos veterinarios, realmente. Ustedes vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Académico Zoilo Cuellar. Gracias, felicitaciones doctor Cuellar y doctor Murillo por el comentario. Lo que acaba de decir el doctor Jaime es sumamente importante por los problemas que ya ustedes han comentado, pero el efecto el desaseo y todo eso me hace pensar en la peste aquella famosa europea que indudablemente tiene relación con esas condiciones generales de aseo que hoy en día han mejorado y que ustedes acaban de mencionar que en las mismas casas campesinas ha mejorado. De tal manera que yo creo que eso tiene que ver y hay que propiciarlo para que nuestro sistema de salud no abandone todos esos trabajos tan importantes contra enfermedades que si nos descuidamos nos pueden volver a copar. Sí, doctor Zoilo, ahí usted que usa ruana tiene que cuidarse mucho por eso. Doctor Gerson, por favor, las respuestas y a los comentarios y a las preguntas. Lo grave es que no saben por qué lo acaba de decir el presidente. Inicialmente, por supuesto, muchas gracias por las preguntas que también enriquecen el entendimiento de estos trabajos y su divulgación. Por un lado, respecto a algunas preguntas que se hacían relacionadas en primera medida con la gravedad de los diferentes cuadros. Por lo general en estos trabajos del siglo XX lo que se observó y en los que se han realizado más recientemente se ha encontrado que aquellas riqueciosis transmitidas por garrapatas, especialmente Rickettsia rickettsii, que es la que más casos presentó en el siglo XX en Colombia, presentan a nivel clínico una mayor gravedad, mientras que aquellas transmitidas por los otros vectores, piojos y pulgas, por lo general la mayoría de personas lograban, entre comillas, salvarse y sobrevivir a estos casos. Tenían, por otro lado, una presentación a nivel epidemiológico distinta, caracterizada porque, claro,
Aquellas transmitidas por piojos ocurrían por estos ambientes de hacinamiento en los que las personas vivían, sus ropas, sus condiciones de higiene, las casas en las que vivían, mientras que por otro lado el tema de las pulgas y de las garrapatas definitivamente estaba asociado a la convivencia permanente de estas personas con animales, ya fueran pulgas u otros animales. De hecho, muchos de los casos reportados y encontrados hacen una descripción muy rica a nivel literario de lo que era la convivencia del campesino con animales como bovinos, equinos y algunos animales silvestres incluso. Por ejemplo, hay unos casos realmente impactantes en los cuales después de uno de estos casos que afectó a gran parte de la población, las personas, ante el miedo de estas enfermedades, quemaban la casa totalmente. Quemaban la casa con todos sus enseres, con todas sus propiedades allá adentro, incluso lograron quemar el barrio completo, en un caso lo describe, ante el miedo de que no sabían cuál era la causa de la enfermedad y pues intentando, como digamos decirlo de cierta manera, como que el fuego santiguaba y purificaba el ambiente, eliminando todo aquello que podría ser patógeno. Entonces, pues realmente con este panorama entendemos que algunas de ellas tenían una gravedad clínica un poco más relevante que las otras. También en este caso invitaría más adelante al doctor Facchini de pronto que haga algunos comentarios complementarios relacionados con ese curso clínico que ocurre en las personas. Por otro lado, otra de las preguntas mencionaba qué pasó con esa población rural, con esa población campesina en Colombia. Estos trabajos del maestro Orlando Falsborda los quise traer porque justo coincide con algo que pasó en el país en la década del 50 y del 60. Los gobiernos de entonces, viendo la situación en la que vivían las personas por aquella época, las viviendas rurales que mencionaba y que veíamos en las fotografías, le encargaron a él y a otros académicos de escribir esas viviendas. ¿Pero con qué fin? Básicamente el fin eran unos programas de mejoramiento de vivienda rural en los cuales se buscaba mejorar las condiciones en las cuales vivían las personas. Sin embargo, un detalle muy importante que Orlando Falsborda menciona en esos trabajos es: no podemos entender la vivienda rural como un edificio de 4 paredes en los cuales el campesino se encierra, porque la vivienda rural es distinta. La vivienda rural tiene un patio, tiene jardines, convive con animales, es abierto, tiene una bodega, tiene una cama donde se guardan sus cosas. Esta descripción de la vivienda de Orlando Falsborda lo que le permitió a los gobernantes fue entender la dimensión de lo que significaba la vivienda campesina, que era diferente de esas 4 paredes que querían instaurar como norma para todo el país. Al entender esto, como vimos en algunas fotografías, las viviendas fueron modificadas y eso permitió, por un lado, respondiendo a la pregunta, mejorar aquellos materiales con los que se construían las casas. Aquellas casas de adobe, bareque y techos de paja todavía se ven en algunas zonas del país, sin embargo, disminuyeron en gran parte por esa proposición que se hizo por parte de arquitectos y sociólogos a cambiar los materiales que se usaban, por un lado para mejorar condiciones en general de vivienda, pero también gran parte para mejorar condiciones sanitarias de la época. Por otro lado, un punto importante que, como se mostró, no se puede ignorar la migración de los campesinos que hubo en Colombia, principalmente en la década del 60, como ha sido escrito también en gran parte de los trabajos. Como mencionaba en la exposición, pues muchos de nosotros tal vez hemos sido realmente herederos de esa migración, en la cual pues mis familiares, que hoy están presentes y agradezco que estén aquí conmigo, mi familia realmente es familia procedente del campo, ¿sí? Como la gran mayoría de las personas que en este momento habitamos el país. Aquellas poblaciones que emigraron por diferentes condiciones en el 40, en el 50 y en el 60, contribuyeron a que las poblaciones del campo se vieran diezmadas, se vieran disminuidas y que pasaran a los ambientes más urbanos. Sin embargo, como mencionan estos trabajos, a pesar de que se dieron esos procesos migratorios de campo a ciudad, pues eso no garantizaba las condiciones perfectas de ambiente como vimos. La ciudad de Bogotá, hablando en estas épocas, todavía tenía graves problemas a nivel de higiene, a nivel de atención en salud, pese a que ya existían instituciones como el Hospital San Juan de Dios, la Clínica Marley o el Hospital de San Carlos, pues todavía tenía grandes retos en atender una población totalmente creciente por este entonces. Entonces, pues muy probablemente, sumándolo a algunos comentarios, por ejemplo, el caso de San Vicente de Chucurí en el Atlántico, lo hemos observado en algunas salidas de campo, que muchos de los casos hoy en día de rickettsiosis que se presentan quedan en la anécdota, quedan en esa evidencia empírica de lo que uno escucha cuando va a campo, pero realmente
cuando se investiga y cuando se profundiza son casos que todavía se presentan. Por ejemplo, en la región de Villeta, donde pues, los demás autores de este trabajo han trabajado durante muchos años recientes, se ha encontrado que ya la población misma de tipo rural, de tipo urbano y los profesionales médicos del Hospital de Villeta están permeados en la información sobre estas enfermedades. Es una región en la cual se ha hecho un trabajo juicioso en los últimos años de divulgación, también en aquellas regiones afectadas por este grupo de enfermedades. Entonces, pues esto es una evidencia de que se puede trabajar en el sentido, primero, un trabajo interdisciplinario que también, como mencionaba el doctor, pues es muy importante. Desde la medicina veterinaria, de mi parte ha sido un honor poder contribuir con una enfermedad que principalmente afecta a los humanos, pero que también como médicos veterinarios podemos aportar en el entendimiento de los vectores y de los animales involucrados. Con el tema del COVID-19 pues cobró más relevancia, ¿no? El estudio de animales silvestres y su papel en la circulación de las enfermedades, ya sean de tipo parasitario, bacteriano o viral. Entonces, pues, finalizando, además del trabajo interdisciplinario, definitivamente, como lo he mencionado en algunos espacios de divulgación, es muy importante la divulgación en diferentes medios. Se ha hecho un trabajo, afortunadamente, gracias a mis tutores de divulgación en radio, divulgación en periódicos y hoy divulgación aquí en la Academia Nacional de Medicina, pero considero muy importante también que falta un eslabón de la cadena y es la divulgación en las comunidades afectadas, la divulgación definitivamente en los territorios que pueden presentar casos de rickettsiosis hoy en día, para que las personas de esas comunidades y los profesionales de esas zonas pues entiendan que estas enfermedades existen todavía hoy en día y que esperamos poder entender mejor el papel que cumplen hoy en el siglo XXI. Muchas gracias y pues invito al doctor Álvaro Facchini a que complemente tal vez la pregunta que se mencionaba anteriormente. Gracias. Tiene dos preguntitas, una al vicepresidente y otra al canciller, y después le damos la palabra al doctor Facchini para que nos cierre la reunión. Yo tengo una pregunta puntual. La mayoría de las muertes son de sexo femenino o masculino. Y le voy a decir por qué. La pandemia del COVID empezó en el 2020, marzo. En marzo del 2021, nosotros publicamos con un colega español en la Gaceta Médica de Bilbao, en una carta al editor, la inquietud que nos causaba o la curiosidad que nos causaba que la gran mayoría de muertes por COVID eran de hombres y que era fácilmente más del 50%, perdón, un 50% más, eran hombres. Esbozábamos la posibilidad de que los estrógenos tuvieran relación. Un año después, estoy hablando de marzo del 2022, en la revista Maturitas, que es el órgano oficial de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, salió una publicación en la cual se observaba como las mujeres que estaban recibiendo terapia de reemplazo hormonal menopáusica, la mortalidad por COVID era infinitamente menor, una proporción del doble. Pacientes con terapia hormonal estaban protegidas contra el COVID de alguna forma. Allá va mi pregunta. En este caso, ¿había más muertes, más mujeres que hombres o no tenía ninguna importancia o relación? Gracias, señor presidente. Zoilo. Adelante, doctor Zoilo. No, una anotación para el doctor Jaime Fandiño, que tiene toda la razón, y en esta academia hay un hecho histórico clarísimo de la inclusión del cambio de reglamento para poder incluir a un veterinario dentro de la nómina, no de miembros correspondientes, de miembro de número, tan miembro de número que llegó a la presidencia de la academia, el profesor Federico Lleras Acosta. Doctor Facchini, por favor. Bien, volviendo a las preguntas iniciales y posteriormente responderé la última pregunta. Primero hay que considerar, y esto lo dice, digamos, la literatura en cuanto a rickettsiosis, especies como Rickettsia rickettsii es probablemente la especie de mayor virulencia dentro del género Rickettsia, y eso explica por qué inclusive al siglo XXI países como Brasil, en el estado de Sao Paulo, en la región sudeste brasileña, las tasas de letalidad pueden alcanzar inclusive el 60%, es decir, Rickettsia rickettsii tiene una alta virulencia, y en segundo lugar Rickettsia prowazekii, que es la transmitida por piojos. Ya Rickettsia typhi, que es transmitida por pulgas, digamos que
afortunadamente la letalidad es menor al 1%, entonces eso explica, digamos, esas variaciones en las tasas de letalidad. Por otro lado, respecto a las poblaciones afectadas, si bien ha cambiado el perfil de la población rural en Colombia, yo quisiera traer a colación el trabajo que tuve el honor y la suerte de presentar en esta Academia Nacional de Medicina, que fue el trabajo con habitantes de calle de Bogotá. Los habitantes de calle simulan mucho las situaciones que eventualmente presentaban las personas de áreas rurales o inclusive las que se encontraban en la ciudad durante la primera mitad del siglo XX, porque son poblaciones hacinadas y que no tienen un cambio de ropa frecuente, pues básicamente por su propia condición de habitante de calle. Y en el trabajo que presentábamos demostrábamos que habitantes de calle presentaban una cero prevalencia para Rickettsia typhi, porque además los habitantes de calle, además de demostrar que había la presencia del Pediculus humanus en sus ropas, demostramos de alguna forma que también había exposición a Rickettsia typhi, y ustedes entenderán que el diario vivir de un habitante de calle pues lo expone, además de artrópodos como piojos, también al contacto con roedores sinantrópicos en las calles. Y respondiendo la última pregunta, es muy curioso este tema del perfil hormonal. Por ejemplo, hay una micosis endémica que es la paracoccidioidomicosis, y se ve que digamos, pacientes, bien sean niños o niñas, y antes de llegar, o más bien cuando llegan a la pubertad, las mujeres precisamente por los estrógenos se ven protegidas frente a paracoccidioidomicosis. Pero realmente en una enfermedad como la rickettsiosis, cuando existe la exposición clara, no hay una diferencia en cuestión de género respecto a ser más afectados un género u otro respecto a estas enfermedades. Básicamente a veces, por ejemplo, en países donde son enfermedades de notificación obligatoria, los hombres llevan la mayor parte de la incidencia de estas enfermedades, básicamente por factores exposicionales, si lo consideramos respecto a garrapatas. Es decir, en general los hombres suelen desarrollar labores en el campo, en áreas rurales, que los enfrentan de forma mucho más frecuente a artrópodos vectores como son las garrapatas. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias de todos los participantes. Creo que hay dos comentarios adicionales. Muy buenas noches. De verdad que para mí es un honor, un orgullo estar en esta Academia Nacional de Medicina. Yo participé de este estudio, soy el líder del grupo de investigación parasitología veterinaria, y quería hacer un pie de página porque el grupo, con las alianzas científicas, académicas que hemos hecho con médicos como el doctor Faccini, estamos orientando nuestra investigación al enfoque One Health, en donde integramos lo que decía el doctor Fandiño y otras personas, que son esfuerzos frente a la salud pública, a la salud animal y a esa integración de todos los factores que redundan en el bienestar y la salud de las poblaciones. Mi comentario final, el pie de página, es que realmente en Colombia hay unas situaciones muy sesgadas frente a asuntos de salud, teniendo en cuenta, por ejemplo, vigilancia entomológica. El doctor Álvaro nombró la vigilancia de mosquitos, de diatomíneos, de luxomias, etcétera, pero como ellos mismos mencionaron en los trabajos, la vigilancia de pulgas, de piojos, en la vigilancia entomológica estamos cortos. Y un tema que estamos proponiendo desde el grupo, y que ahorita tenemos una iniciativa con el doctor Faccini y otros expertos internacionales, es la vigilancia carológica, saber qué está pasando con las garrapatas en Colombia y con todas esas enfermedades transmitidas por garrapatas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, académico Fernando Rafán. Gracias, buenas noches para todos. Pues excelente presentación. Y comparto lo que los otros colegas han mencionado respecto a la necesidad del acercamiento en disciplinas como la veterinaria y la medicina. Una acotación histórica: básicamente mi entrenamiento en anestesia para trasplantes y cuidado intensivo fue en Londres, y en Londres el gran incendio de Londres, que acabó con la peste negra.
básicamente. Acabó con la peste negra. La peste negra en Londres, hubo un incendio y acabó con la peste. Y mi impresión era que por los edificios donde yo siempre andaba, habían muchas escaleras para escaparse de los incendios. Entonces, ojo con los incendios. Oh, yo decía, ¿por qué? Porque estuve además en la casa donde se escribió por primera vez la primera número de la revista del British Journal de Medicina. Y pues esa anotación quería hacer. Y como el fuego es un dios, y hablaremos del fuego el 2 de noviembre. Muy bien, muchas gracias. Permítanme, ya que el doctor terminó, déjenme cerrar con creo que fue la última diapositiva que presentó Luis Murillo, donde están la lista de todos los vectores. Y ahí están los vectores de la leishmaniasis, del dengue, de la malaria, del Chagas, por supuesto de las rickettsiosis. Y precisamente estas enfermedades, con esta situación de cambio climático, de deforestación, de migraciones sin control, de minería ilegal, vamos a tener brotes próximos de todas o de algunas de estas enfermedades, y por eso el enfoque de One Health, al cual se refirió el doctor, que es una salud, o sea, no solamente la salud de los humanos, de los animales, del medio ambiente, todo tiene que estar enfocado a buscar la salud. Y por eso, después del COVID, ese enfoque y movimiento, como se llama, del One Health, se ha enfatizado mucho más, teniendo en cuenta que hay que hacer la vigilancia epidemiológica para mantener la prevención de todo lo que pueda venir de zoonosis, que ya hemos visto que son muchísimas, de manera que estamos ante una inminente brote de todas estas enfermedades transmitidas por vectores, y tenemos que actuar en conjunto en One Health para prevenir esa diseminación. Muchas gracias a todos, nuevamente felicitaciones y gracias al doctor Cuéllar, al doctor Murillo y por supuesto al doctor Facchini.